Bueno, Julio Patán y Alejandro Rosas parece que se han encontrado para escribir libros juntos. Me parece que se llevan muy bien, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, como decimos siempre, dirían los españoles, ¿verdad, Rosas? Entre bromas y veras. Exacto. Es mi relación más estable, la de Alejandro Rosas, en los últimos años. Eso es lo que decimos, ¿no? De hecho, sí, la verdad, sí. Hemos podido viajar juntos, nunca tenemos ningún conflicto de lo que No. yo quiero. Vamos, disfrutamos, nos la pasamos bien, bebemos, platicamos y escribimos. Ahora, no creas, Mónica, que escribimos como aquella escena de Ghost, donde Demi Moore está con Patrick Swayze haciendo alfarería o alguna madre así. Cada quien escribe por su lado, pero estamos muy en contacto para saber qué queremos escribir, hacia dónde ir. Y bueno, tú lo ves, compartimos el humor ácido, negro y la ironía. Julio Patán, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que yo creía que México ya estaba entre ustedes un poco como agotados, digamos. Y sin embargo, con este libro de la pandemia han vuelto a ponernos los puntos sobre las IES y en todo caso también a hacernos reír, digamos, ¿no? Sí, fíjate que sí, efectivamente, digamos, el enfoque, vamos a llamarlo así, el enfoque bizarro a México, yo creo que lo teníamos satisfecho, digamos, en los dos volúmenes, eso de México bizarro, y la pandemia pues trajo un nuevo aire, ¿verdad? Prueba de que la rareza en este mundo, la disfuncionalidad, lo surrealista, lo kafkiano, lo estrambótico, etcétera, se reinventa, para usar un término insoportable actual, constantemente, ¿no? Sí, la pandemia nos trajo el desorden esencial de nuestros gobiernos, en este caso en la llamada Cuarta Transformación, pero enfrentando un monstruo como nunca se había enfrentado, ¿no? En muchísimas décadas, ¿no? Que es esta pandemia. Entonces, claro, lo grotesco de esta administración, pues se potencia. Pero no es solo esta administración, es también la ciudadanía. El presidente López Obrador diría el pueblo bueno, ¿no? O sea, la bizarrería, digámoslo así, proviene de muchas fuentes. Entonces, en este libro, como bien anotas, no nos limitamos a México, porque es un libro que mira al planeta entero. Ahí está Trump, Bolsonaro, Miguel Bosé, y etcétera, pero que sí tiene un pie fuertemente plantado en nuestro país. A ver, es que también nuestro país es pues uno de los 3 o 4 que peor ha gestionado la pandemia, ¿no? Entonces, pues se merecía este reconocimiento. Tú, Alejandro, también es un libro como hecho con un editor, digamos, El Señor de las Tinieblas, que aparece por ahí. Es un libro también muy afianzado con la editorial, ¿verdad? Sí, claro, o sea, digamos que sería de la misma línea de los México Bizarro, como lo dice Julio, ahora va más lejos por los alcances de lo que el propio término pandemia significa. Pero evidentemente, mira, lo padre es que cuando hemos trabajado con El Señor de las Tinieblas, es que como que tiene muy claro muchos proyectos. Y bueno, yo te lo puedo decir desde el 2006, que ha sido mi editor. Todos mis libros se han vendido muy, muy bien. Como que tiene mucho un gran olfato. Pero lo padre también es que él nos suelta, digamos, que la idea o el concepto, y lo que hacemos, Julio y yo, desarrollarlo por donde queremos, por como queremos. O sea, por ejemplo, el índice aquí pues es una idea ya totalmente Julio y mía que fuimos desarrollando en primera instancia un poco como los Méxicos bizarros, es decir, una primera lista, ¿no? Pero conforme van surgiendo las cosas, conforme vamos viendo las noticias y demás, nos damos cuenta que hay que meter esta historia, hay que cambiar esta otra. Entonces creo que ha funcionado muy bien pues este trío del buen sentido. Uh-huh. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de Gabriel Sandoval, que no lo hemos nombrado. Exactamente. ¿A ti, Julio, te pasó la muerte de tu madre? En este punto que yo estoy muy refractaria a hacer el balance de los muertos este año. Ya no tengo jefe, entonces digo, no lo voy a hacer, porque me dolería muchísimo la cantidad de muertes cercanas que han pasado, ¿verdad?
Sí, fíjate que efectivamente mi mamá arrastraba un cáncer de pulmón, curiosamente. Digo curiosamente porque en alguien que nunca fumó, ¿no? Pero bueno, fue una metástasis y se le fue a los pulmones. Eh, la verdad, luchó mucho tiempo contra el cáncer y coincidió, digamos, el periodo de arranque de la pandemia con su declive físico final, ¿no? Fueron, pues, yo diría unos 3 meses, más o menos, 2 meses y medio, muy duros, porque la tuvimos que hospitalizar hasta en 3 ocasiones. Volví a casa supuestamente a una convalecencia que se convertía en una nueva hospitalización porque su cuerpo ya no daba más. Pero mi punto es que, como era cáncer de pulmón, sí nos tocó probar un poco lo que implica eso en un contexto como el de esta pandemia, ¿no? Como era una afección respiratoria, los hospitales, las funerarias, y está bien, es decir, ni hablar, así es esto, pues actúan como con medidas muy estrictas, ¿no? Entonces, tienes que aislar al paciente hasta que quede perfectamente claro que no tiene COVID. Las funerarias, aun cuando el certificado médico diga que murió por una razón que no es el COVID, sí la afección era respiratoria, proceden también con medidas muy rígidas, no te permiten estar ahí, aíslan el cuerpo, te entregan nada más las cenizas. Entonces, pues sí, la parte de la pérdida nos tocó a mi hermana, a mi papá, a mis hijos, a mí. Y de esta manera, pues la verdad muy dolorosa y sobre todo muy choqueante porque no puedes despedirte debidamente, ¿sabes? Claro. Es algo que pasa muy cerca, pero también un poco lejos por estas cuestiones de los hospitales y las funerarias. Entonces, pues sí te tiene que volver, ya sé que esta palabra está prohibida hoy en día, pero mínimamente empático con lo que sucede en el entorno, ¿no? Alejandro, no voy a hablar por él, pero Alejandro tuvo varias pérdidas no tan cercanas también. Y pues o sea, a ver, el ritual de despedida es muy importante, ¿sí? Para enfrentar después el duelo, el luto, ¿no? Y no lo puedes tener o lo tienes a distancia, que te lo cuente Alejandro, con un teléfono, ¿no? Yo te contaré que la parte que más me costó escribir del libro fue esa. Claro. Decidimos que teníamos que hacer una especie de testimonio personal, ¿no? De nuestras pandemias para entrarle a esto. Y tú dices, bueno, ¿cómo me río, ¿no? De la pandemia y ya cuando murió mi madre en la pandemia, ¿no? Claro. Pero si algo sabemos es que nos podemos reír casi de todo, ¿no? Y lo cuento en el libro, pero lo cuento aquí de nuevo. Me di cuenta que esto tenía también una parte que mi mamá, que era muy ácida, se hubiera reído, ¿no? Hubiera hecho un par de comentarios mordaces al menos. Que es que tú imagínate, después de que pasamos por su hospitalización, logramos que nos permitan entrar a la habitación de terapia intensiva donde estaba mi madre, porque pues por protocolos médicos, odio la palabra, no puedes entrar, y etcétera. Después de que logramos conseguir un servicio funerario porque están saturados, después de todo eso, Mónica, logro llegar a la funeraria, eso me tocó a mí solo, pues solo puede ir una persona. Me dicen que vuelva 5 días después a recoger la urna, y cuando llego me di cuenta que la urna de mi mamá, que era una atea recalcitrante, tiene un Cristo gigantesco, ¿no? Entonces, o sea, mi mamá sí se hubiera reído, ¿me explicó? Entonces dije, chale, al final fallé, ¿no? No les dije, evidentemente. También me tendrían que haber preguntado, supongo, pero bueno, tiempos raros. El Cristo sigue pegado a la urna porque además no me he atrevido a tratar de despegarlo, fíjate. Entonces ahí está ese Cristo, ¿no? ¿Y tú qué tendrías entonces que decir, Alejandro, de este tema de la muerte? Híjole, pues mira, como bien te decía Julio, a mí ya por generación se murió la mamá, la hermana de mi mamá, la mayor, una tía muy, muy cercana. O sea, es como, parece un cliché, pero era como una segunda mamá. Se murió su marido también, ya el marido de 90 y tantos, mi tía de 88. Se murió una prima de cáncer que ya traía de mi generación, digamos. Un gran amigo allá en Saltillo, de 83 años, que era el que dirigía el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La muerte ha estado muy cerca, aunque bien lo dice Julio, no por COVID. Y sin embargo, esa imposibilidad de estar cerca, solo pude ir al velorio de mi tío, estaba empezando la pandemia, quizá era abril o mayo, pero éramos 8 personas, los muy, muy cercanos,
pero luego uno de sus hijos que no pudo ir, entonces ves cosas bizarrísimas como que este primo le pide a su hermano que le ponga un FaceTime y le pone el teléfono encima del cuerpo, o más bien del rostro del difunto para despedirse. O sea, yo creo que nos hemos enloquecido y luego ver cómo te van llegando las ligas de los links para los rosarios o para las misas o para todo ese tipo de cosas ha sido difícil. En mi caso, te puedo decir que salvo la de mi prima, pues que era una persona de 50 y tantos años, el resto pues ya estaban dentro, digamos, de los rangos en que en cualquier momento podía suceder algo. Pero es todo, o sea, este año huele a muerte, no solamente de este tipo de fallecimientos familiares o de amistades que no tuvieron que ver con el COVID, sino todo lo que está sucediendo, porque al final yo creo que todo el mundo está perdiendo algo, ya sea los que peor han perdido pues son familiares, amigos, gente cercana, los que menos quizá perdiste un viaje, una chamba, un proyecto, pero el hecho es que creo que es un año de luto, no necesariamente por la pérdida de algún familiar, sino por todo lo que está perdiendo la humanidad ya en términos individuales. Pero ahí está presente la muerte. O sea, creo que es algo que no habíamos pensado en mucho tiempo en el mundo. O sea, finalmente las grandes devastaciones por la guerra, por este tipo de conflictos sociales, habían como que mermado un poco. Sí, hemos visto atentados terroristas, pero nada que ver con las guerras del siglo XX ni nada por el estilo. Sin embargo, aquí, pues este siglo nos ha puesto contra las cuerdas en cuanto a cuestiones de la naturaleza, ¿no? ¿Qué tal el tsunami con más de 200,000 muertos en el 2004? Tornados, huracanes. En el 2008 fue el tsunami, ¿eh? En el 2008, pero es lo mismo. Ahora... Creo que es 2004. Bueno. Pero bueno, es lo de menos. El punto es que ahorita tenemos el punto, nuevamente es una cuestión totalmente de la naturaleza. Sí. Por más que haya teorías de la conspiración. Sí, igual una teoría de la conspiración o una teoría de lo que sea, nos ha llevado a nosotros a perder a Maradona, y eso es también terrible, digamos, ¿no? Hay muchísimos muertos populares, pero para nosotros ha sido una tragedia increíble. Por otro lado, también pienso que la pandemia tiene que ser tratada con este humor, digamos, ¿no? Mucha gente me dijo, ¿por qué no haces un diario de la pandemia? Lo empecé a hacer, y luego vi tantos diarios y son tan iguales, que la verdad me encanta que lo hayan hecho con ese humor, que todos nos reímos, digamos, ¿no? Es que yo, como te decía, creo que Alejandro va a estar de acuerdo, Mónica, los humanos nos reímos básicamente de todo, ¿no? Y está bien, porque ¿sabes qué pasa? Que la risa no cancela la tristeza o la indignación, claro, en su caso, o el enojo, o el espíritu de rebeldía. Lo acompaña y lo hace llevadero, más bien, ¿no? Entonces, reírse de las cosas, pensar que reírte de las cosas implica no ser capaz de entender también su tristeza o su carácter indignante, digamos, significa ser un talibán. Las personas en nosotros conviven pues muchos sentimientos y muchas reacciones, digámoslo así. Y nosotros pensamos que era necesario subrayar este aspecto de la pandemia, porque sí, con 250,000 muertos en México, con Estados Unidos destruido, con la nueva cepa en el Reino Unido y con todo eso, también tenemos razones para reírnos. A ver, que Donald Trump diga que hay que inyectarse cloro o bebérselo y que la gente le haga caso, pues tiene una parte grotesca y tiene una parte risible, ¿sí? Que Bolsonaro, el animal de Bolsonaro, decida como presidente manifestarse contra el cubrebocas y se contagie, pues perdón, pero una parte de eso te tiene que hacer por lo menos sonreír con ironía, ¿no? Entonces nos parecía a Alejandro y a mí que, pues que también había que recordarlo en cierto sentido, ¿no? Tiene que ver con la forma en que vivimos y entendemos las cosas nosotros desde siempre. O sea, no, tal vez no puedes inventarte eso, ¿no? Pero sí nos pareció que era conveniente. Claro, eso no significa que te puedas reír de todos los aspectos de la pandemia, ¿no? O sea, no te puedes reír de que alguien se queda fuera de un hospital porque ya no hay camas con ventilador. Es decir, eso por supuesto que no. Pero tiene aspectos risibles. Y yo creo que nos sentimos bien de reírnos, ¿no? Entonces, hay que permitírselo.
van las dos últimas. La primera es que ustedes dos son opositores al gobierno, ¿no? Incluso tú dijiste recién, Julio, 250.000, que no sé si es la cifra oficial, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece a mí que Peña Nieto lo hubiera hecho mucho peor, digamos, ¿no? Que Calderón lo hubiera hecho también mucho peor. No sé hasta qué punto está el tema político y está el tema entre ustedes que son opositores al gobierno, ¿no? No, yo te siento plenamente. Yo creo que Peña Nieto y Calderón manejaron crisis y los dos lo hicieron mucho mejor. Lo que tenemos que entender es que estamos ante una aberración de gobierno, no ante un gobierno más, ni ante un gobierno con un sesgo de izquierda que puede molestar a algunos. Es grotesco. Es decir, lo de López-Gatell no tiene precedentes. El único equivalente es el de los Estados Unidos, pero la culpa es directamente del presidente, porque el encargado, que es Anthony Fauci, es un enconado enemigo del presidente Trump. Se han dedicado a pelear. Aquí lo que tienes es a un médico mediocre en términos generales y que optó, porque así funcionan los regímenes con pulsiones autoritarias, por someterse a la figura presidencial. Un presidente que daba mordiscos en los cachetes en plena pandemia, por Dios, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la gestión infame que ha tenido en petróleos, que es mucho peor que las de las administraciones pasadas, en el manejo de la violencia, que número por número es peor también, en el de la crisis económica, antes de la pandemia, nos indica que, a ver, no soy yo, es Naciones Unidas, son los medios en el mundo. El presidente es un objeto de chiste, Mónica, en el planeta, pero de chiste triste, ¿no? Alejandro no es tan opositor como yo, ¿eh? Él tiene una posición más mesurada. Mira, yo lo que diría es lo siguiente. Evidentemente pensar si Calderón o Peña Nieto lo hubieran hecho mejor, pues creo que es un poco ocioso porque evidentemente no estamos viviendo ya eso. Ellos no enfrentaron nada parecido a lo que le ha tocado a Andrés Manuel. Así que creo que no podemos ni siquiera poder comparar, que si lo hubieran hecho, pues creo que, insisto, es ocioso. Lo que sí creo es que creo que este gobierno no ha estado a la altura, como la sociedad no ha estado a la altura, pero la sociedad a nivel mundial no ha estado a la altura. Y lo hemos visto en todos los países, los desaguisados sociales y demás. Pero sí creo que nos tocó en el mundo la peor generación de gobernantes para una crisis y para un momento tan grave de la humanidad en el siglo XXI. Es decir, yo he comparado por ahí en algunos momentos, la Segunda Guerra Mundial nos trajo estadistas como Churchill, De Gaulle, Roosevelt, e incluso Ávila Camacho en su momento en México. Aquí no, aquí creo que falló y ha fracasado. Claro, se puede decir que no se lo esperaban, pero exactamente cuando no te esperas algo que sucede, la mejor manera de enfrentarlo, ahí te puedes dar cuenta de la calidad de la gente que tienes en gobernando. Y aquí creo que ha sido un desastre absoluto por todos lados. Nada más en este caso, a ellos les tocó para bien y para mal. No creo que se pueda culpar absolutamente a nadie de que es que, como le gusta mucho a este gobierno, la victimización era una cosa preparada, le tocó las de malas. Creo que eso le ha de, no sé, en las noches ha de tener muy malos sueños el presidente, porque al final ha descarrilado en gran medida lo que él tenía como en mente para sus 6 años. Y ya se le fue este segundo año. Yo creo que se va a perder buena parte del tercer año en todo este tipo de cosas de combatir la pandemia. Pero yo sí creo que saldríamos reprobados todos, el gobierno en primera instancia y la sociedad, desde luego, en cómo hemos enfrentado y la mayor parte de la sociedad. Desde luego hay mucha gente confinada y todo, pero ha sido, lo decían del gabinete de Fox, que era un gabinete Montessori porque cada quien ha hecho lo suyo. Aquí el gobierno ha hecho de la pandemia una pandemia Montessori porque dejó a la libre que cada estado decidiera y que si uno, que si otro, que si semáforo y pues bueno, ahí están los resultados. Yo soy de la idea de las cifras oficiales nos arrojan 118,000 ahorita. Yo no dudo que haya una subrepresentación de realmente el número de muertos, pero nada más quedándonos con lo que oficialmente dice el gobierno, de todas maneras es aterrador. Perfecto. Ahora la última es que todos los confinados estamos en el libro, todos gorditos, todos haciendo horneado de naranja. Eso habrá sido muy divertido, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Descubres cómo sí
incluso los que lo llevamos mejor y hemos tenido más suerte en muchos sentidos, ¿no? De no perder el trabajo y tal. Claro. Pero sí te pasa una factura, ¿no? Hay una factura emocional, incluso los que decidimos reírnos y hacer libros y etcétera. Y en consecuencia, pues hay una factura física, o sea, pues sí, hemos subido de peso y tal, ¿no? También creo que nos ha enseñado en alguna medida pues, a divertirnos con nosotros mismos o con nuestro entorno inmediato, los que vivimos con más personas, ¿no? Y otra vez, pues también hay que reírse de eso, del cinturón, que ya hubo que correrlo una perforación más o 1.5, ¿no? De que cada vez se acaban más rápido las botellas de tequila, de los martinis de Alejandro Rosas. Sí, esa es la parte divertida, exactamente. Pero ¿sabes también por qué es divertida, Mónica? Porque caso que yo creo que no le había tocado a ninguna generación viva, la compartimos literalmente todos, ¿no? Sí. Bueno, salvo los irresponsables que salen de manera totalmente normal y etcétera, pues la compartimos todos, ¿no? Todos estamos metidos en lo mismo. Todos. Y en todo el mundo. Entonces, eso también te pone en un lugar raro, digamos. Raro. Bueno, Alejandro, la última. Tú decías de hablar precisamente de la ciudadanía, ¿no? Yo no estoy saliendo ni a la vereda, digamos, ¿no? Entonces, y este día me levanté una cita que tenía con el médico, porque no quiero ni salir en taxi, digamos. Es sensato, ¿eh? Además es sensato justo en este momento, Mónica. Sí. Pero, y mi colonia está en rojo, digamos. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente que no entiende? Claro que no llevar el cubrebocas del presidente genera muchísima gente indiferente al coronavirus también. Eso también lo reconozco, pero... ¿Sabes qué? Yo creo que lo que hemos visto con esto es que esa es la naturaleza humana. Es egoísta, es individualista, es gandalla. O sea, yo creo que mucha gente ha cambiado a nivel individual o ha hecho individual a lo largo de la pandemia. O sea, habrá quienes hayan tomado cursos o clases de algo o hayan leído mucho, habrá quienes no. O sea, creo que a nivel individual tendrías que ir direccionando perfectamente todo eso. Pero creo que a nivel social hemos visto que hay una parte de la humanidad, o en general la humanidad es muy, muy egoísta. Porque dijeras, tengo que sacarme sangre cada vez que salgo a la calle y es doloroso, tengo que hacer una serie de medidas que son dolorosas, es un puto cubrebocas. Es como agarrar la bufanda o el suéter o una pachmina o un chaleco. O sea, no nos están pidiendo, el cubrebocas no nos están pidiendo nada espectacular. O sea, digo, yo he viajado un par de veces en avión y es cansado tenerlo desde que sales de tu casa hasta que te bajas sin tener que quitártelo en el avión. Me parece una tontería que te den refresco todavía y cacahuate. Sí. ¿Cómo me lo tomo, no? Pero eso es lo más, es decir, tantas horas es lo más que he pasado y tampoco es algo que digas, híjole, me volví loco. Vas a un Oxxo con tu cubrebocas, no pasa absolutamente nada. Yo sí creo que esto habla esa es la naturaleza humana y así ha sido la humanidad siempre. Por eso a mí no me sorprende, pero me parece que esta defensa de que si los derechos, de que yo soy libre para hacerlo, que el gobierno no me puede prohibir, yo creo que en estos casos el gobierno debería exigir y prohibir y castigar, punto. Y el hecho de que castigues en este tipo de cosas no significa ni que seas autoritario, ni represor. Eso es de las críticas que yo le di al gobierno, que no ha tenido los pantalones para hacer lo que hace Alemania, que multe. Este asunto de es que somos la izquierda y entonces no, porque es un problema que no tiene que ver ni con ideologías ni con política, sino con salud pública. Entonces, claro, obviamente entiendo a mucha gente que se ha quedado toda la pandemia en su casa, que ha salido lo mínimamente indispensable por ciertas circunstancias y que evidentemente ves las fiestas, los llamados covidiotas, que andan haciendo como si no pasara nada. Pues sí pasa y sí te puedes morir, ese es el punto. Sí hay un hecho ahí importante de que sí se puede uno morir. Me voy a meter un poco, Mónica, y aquí voy a matizar las culpas del presidente. Es decir, como dices tú, pues sí, tendría que usar cubrebocas y demás, pero los que somos liberales creemos en la responsabilidad individual.
y la responsabilidad individual de muchos ciudadanos ha fallado dramáticamente, ¿no? Y creo que tampoco esa cuestión de apuntar todas las baterías contra la responsabilidad de los poderes públicos, no. Yo vivo en San Ángel, pues no podemos decir que es una zona marginada y pobre, ¿no? En la que no llegan los servicios educativos del Estado, no me chingues. Bueno, 3 fiestas en la última semana y media, Mónica, en San Ángel, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de un pueblo de Oaxaca que no tiene acceso a los medios de comunicación o a las redes. No, en San Ángel. Y de la misma manera, en la colonia Roma y en la colonia Condesa y en la colonia del Valle ves ríos de gente por la calle, ves muchos que no usan la mascarilla como deben, muchos que no la usan. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que, como dice Rosas, esto también ha manifestado algunos de nuestros peores defectos, ¿no? Uno de ellos es la falta de conciencia cívica, hay que decirlo así. Otro es el pensamiento mágico, ¿no? O sea, esta idea como voluntarista de que a mí no me va a pasar nada, ¿no? De que igual no es tan grave, incluso los que piensan que no existe la pandemia. Sí, yo aquí con Rosas pienso que hay, pues eso, una responsabilidad común también muy grande, ¿no? No todos son las decisiones o falta de decisiones del gobierno, que sí son muy graves. No, nosotros también estamos fatal, ¿no? Bueno, nosotros no, porque nosotros 3 sí respetamos esas cosas, pero mucha gente, ¿no? Es cierto. Bueno, Como humanidad, ese es el problema. Sí. Y ha sido tristísimo, porque dijeron, no es que aquí el pueblo es ignorante. No, ve a los alemanes, ve a los franceses, o sea, en todos lados. Es cierto. Bueno, Pandemia Bizarra de Alejandro Rosas y Julio Patán, que tú te promueves también como el gran hacedor de panqué de banana. Vamos a me ver sale cuando, bueno. Vamos a ver cuando ya me puedas convidar, ahí daré el veredicto. Bueno, te invito y con café. Un abrazo enorme. Gracias, Mónica. Abrazo. Mónica, un abrazo. Cuídate mucho. Igual. Saludos.